Mis queridos amigos, es un gusto estar de regreso después de haberme perdido algunas semanas, pero estamos de vuelta. Ya ahorita Jenner me actualizó un poquito de lo que se ha estado viendo en estas semanas y estamos listos para poder dialogar, conversar los cuatro jinetes del apocalipsis acerca de la lección de esta semana. Luis Carlos, guíanos, ayúdanos, recuérdanos de qué va la lección de esta semana. ¿Cómo están todos? Un saludo otra vez y dándole la bienvenida de regreso a Enoch, que estuvo de viaje algunas semanas. Ya nos contará dónde estuvo y qué experiencias tuvo en este increíble viaje que hizo a Sudamérica. Eh, ya les hice un spoiler, pero ahí va. La lección de esta semana se titula ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Y lleva como versículo clave para el estudio Salmo 137:4, que nos dice, cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña. Entiéndase esa tierra extraña en el sitio donde no te sientes cómodo, ¿no? El sitio donde no es tu lugar, del sitio donde no eres, tal vez. Y entonces, ¿cómo te dice que en este lugar en donde tú te sientes incómodo, donde te sientes, am, pues, diferente, cómo expresar, alabanza y canción al Señor? La lección de esta semana nos hace reflexionar en alguna de las preguntas fundamentales de la vida, especialmente al cuestionamiento que se hace a Dios de por qué permite el sufrimiento, por qué se permite tanto dolor, por qué sufren los inocentes y por qué le va bien a los malos, por qué le va bien a la gente que parece que no hace las cosas bien, que solamente busca abusar de los demás, porque ellos son los que tienen más éxito en la vida y por qué los inocentes sufren tanto. O incluso es cierto que hay un Dios, o tal vez si Él no hace nada o no se manifiesta y permite que todo esto pase, es porque tal vez no hay un Dios. Y esta es la pregunta fundamental de reflexión. Pero yo creo que la lección, más que a llevarnos a responderla de una forma específica, nos hace ver cómo este cuestionamiento es parte de la vida de cada persona en este mundo y que más allá de entender y de comprender las complejidades que tienen las respuestas a estas preguntas, nos lleva a reflexionar en cómo deberíamos comportarnos, o más bien, cómo los que escribieron los salmos experimentaron estas preguntas y qué hicieron en su momento. Y eh, pues es una lección interesante que yo tal vez quisiera llevarlos a una de las preguntas del día domingo con el cual quisiera abrir o a ver qué opinan ustedes acerca de esta pregunta. Porque una de ellas es la que habla acerca de cuántas personas se han alejado de nuestra fe por las acciones de quienes profesan el nombre de Cristo. Y aquí es más bien observar cómo lo que hacen las personas, lo que cada vez que cometen un error, y entonces tú dices, si esa persona que es cristiano, que va a la iglesia, que hace todo lo que Dios quiere, que hace la oración, que hace alabanzas, que se sabe varios salmos, cómo esa persona tuvo días del mal y hizo eso, entonces te decepciona y tal vez dejas de creer o dejas de tener, compartir los mismos principios y convicciones y entonces, más que buscar otro lugar, quedas decepcionado. Y esa es la primera pregunta que quisiera, porque es el primer tema que se toma en la lección. Dice, en comprender el carácter de Dios, ah, se cuestiona por qué algunas personas
dejan de seguir creyendo, de seguir interesados y quedan decepcionados, más bien. Uno, por las situaciones lo que pasa en la comunidad cristiana, ¿no? Eh, Cómo afecta también el mal a la comunidad cristiana o a los que creen en Cristo. Y dos, por lo que ellos ven en estas personas. Dice, cómo esas personas que creen en Dios, que lo siguen, que siguen a Jesús, que leen la Biblia, pueden llegar a hacer esas cosas. Fíjense cómo cierra ese día. Dice, el honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos. ¿Qué significa eso? Yo quisiera, antes de ponernos bien densos, darle secundar a Luis y darle la bienvenida de vuelta al peregrino, ¿va? Allá, que se fue a tierras lejanas, y pues ya también confirmar. Yo no sé si somos los cuatro jinetes del apocalipsis, creo que estamos más cerca de ser los Teletubbies, pero ya estamos de nuevo, por lo menos la banca, la banca de base, eh, y eventualmente, claro, tendremos, estamos trabajando para poder tener más invitadas, invitados, ¿no? Que nos escribas, a lo mejor Y si alguien después de quiere ser invitado y quiere participar, que nos avise. sí, claro, nos pueden contactar por mensajes ahí en el canal de YouTube, no sé si en el de Spotify, porque el community manager no nos ha avisado si se pueden mandar mensajes ahí el del Spotify, pero ánimo. Este, Que pero cambiarlo, seguro por el de YouTube sí. contratar O un buen directo a community manager. nuestros. ¿Eh? Hay que empezar por eso. Este, Fíjense que esta semana, para empezar, en lo personal, yo quiero confesar que me ha gustado mucho cómo la autora ha elegido poner el juego este trimestre. Me ha parecido muy sabio y en lo personal lo estoy disfrutando mucho. Llevamos varias lecciones, por lo menos desde la lección 2, la lección 2, 3 y 4, caminando por conceptos distintos a través de los salmos, ¿no? Primero, este tema de cómo hablarnos o cómo acercarnos a Dios, cómo conectar con la divinidad. Después, cómo este proceso a través del cual llegamos a un punto en que naturalmente vemos a la divinidad como una divinidad creadora, ¿no? O autoridad, con autoridad. Y la semana pasada este tema de la divinidad ya bajándose de ese estrado de autoridad y escuchándonos en lo personal. Llevamos perdón, no, llevamos 3 semanas leyendo sobre salmos que nos están hablando de de distintos prismas o distintas lupas de una relación personal con la divinidad. Y esta semana empieza ahora sí a ponerle sal a la herida y se mete a una de las preguntas fundamentales de nosotros como raza humana, ¿no? Y lo que decía Luis ahorita me parece muy interesante, porque me parece que resume muy bien las aproximaciones típicas, ¿no?, del cristianismo. Cuando llevamos 3 semanas eh, hablando de la relación personal con la divinidad, y parece que nada de eso nos funciona, porque a la hora de hablar del sufrimiento, o a la hora de alejarnos de ciertas personas con quienes compartimos uh, de alguna u otra forma entendimientos de cómo construimos nuestra realidad, se vuelve más poderoso lo que otros hacen que, que, este, que esta riqueza en la construcción de nuestra relación con la divinidad, que es personal, ¿no? Entonces creo que sí hay un tropiezo ahí del cual yo también me confieso culpable,
o me encuentro yo tropezándome más que confesarme culpable, que Dios se acerca con nosotros de forma personal, pero a la hora de amarrar navajas, amarramos navajas y no tomamos en cuenta toda esa riqueza de desarrollo personal y camino personal que da significado a nuestra vida. Por alguna razón muy humana, se vuelve más poderoso el argumento de, es que aquel me vio y me hizo cara de fuchi. Ay, es que aquella me hizo esto. Ay, es que aquí no me hablan bonito. Ay, es que aquí esto y otro. Y no estoy diciendo que eso está mal, pero me parece muchísimo más profundo los tres temas que venimos estudiando las últimas 3 semanas, ¿no? Me llamó mucho la atención eso, ¿no? Porque creo que Luis ya atina muy bien a poner el contexto inicial a cómo típicamente lo vemos desde las concepciones de iglesias organizadas, ¿no? Y creo que el desafío es diametralmente opuesto. Hablar cada vez menos de los otros y cada vez más de mí en mi camino personal, y esta invitación de la divinidad a encontrarse conmigo en vez de que gaste mi energía viendo si aquel me vio bonito, me vio feo, o si le caí bien o le caí mal. Eh, Siempre vamos a ser villanos para algunos y héroes para otros, y eso va a ser al mismo tiempo. Eh, eh, no estoy tratando de trivializar la maldad, pero me parece que también tiene un grado de subjetividad, ¿no? No sé cómo lo ven de inicio. Híjole, pues muchas preguntas, ¿verdad? Que en lo personal igual se me hacen complejas contestarla, ¿no? Algo que mencionaba Luis, hombre, que es algo que desde muy pequeño también veía, ¿no? De acuerdo a la construcción de mis creencias, ¿no? ¿Cómo es que se permite el sufrimiento, ¿no? Que haya personas que sufran y personas que hacen sufrir, ¿no? O por qué Dios lo permite, ¿no? Y realmente sí me detengo a responder de una manera concisa porque pues es algo que voy descubriendo todavía. Sin embargo, pues puedo verlo desde la manera en que pues es una oportunidad de poder hacer algo para tener ese acercamiento con Dios. Es la oportunidad de poder acercarme al que sufre, porque en algún momento yo también puedo ser una persona que esté sufriendo. Entonces, creo que probablemente pueda ser ese vínculo de aproximación al otro. Me, me bloqueo de poder responder bien eso, pero pues qué bueno que ya llegó el otro jinete, que yo creo que aquí nos va a abrir el panorama, ¿verdad? Con esas respuestas complejas. Así que vámonos, Enoch, a ver qué opinamos de eso, ¿no? Voy a tratar de no ser tan complejo. Este, y creo que los salmos se prestan para eso, ¿no? Creo que el lenguaje poético, creo que el lenguaje cuando asume de entrada las representaciones de la realidad, no como una construcción meramente racional, sino como una expresión del alma, nos acerca más a lo que yo creo que es la intención de Dios eh, en nuestra comunicación con Él, ¿no? Que no creo que Él esté esperando que encontremos una verdad o una respuesta teológica a las grandes preguntas, sino que a través del lenguaje podamos relacionarnos con Él a través de la experiencia humana. Es decir, no he leído, la verdad, el resto de las lecciones, andaba fuera y sin acceso mucho a internet ni a muchas cosas. Este, pero la realidad es que al menos lo que leí en esta lección me gustó en el sentido de que no veo una intención de la autora de hacer teología, sino más bien de aprovechar los salmos para aproximarnos a experiencias o a tocar esas experiencias que pueden llegar a ser muy complejas, este, y, y darnos de alguna manera como la confianza o la tranquilidad de saber que la experiencia humana no termina o no tiene por qué necesariamente que explicarse teológicamente, sino que en algún momento puede ser representada a través de la expresión artística de un ser humano que se expresa, ¿no?
al grado de en algún momento reconocer que se siente solo, al grado de en algún momento sentir que Dios lo ha abandonado y que en algún momento esto es tan humano y tan divino que Cristo en la cruz repitió las palabras del Salmo, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Padre, ¿por qué me has abandonado? Eh, repito, ¿no? Tan humano y tan divino. Creo que la experiencia humana y sobre todo la experiencia que tiende a ser espiritual, sí, por supuesto que podemos tratar de construir teología al respecto. Sí, yo sé que incluso en los salmos podemos tratar de buscarle la verdad escondida detrás del poema, pero hay algo muy bonito a la hora de simplemente reconocernos como humanos, reconocer que sufrimos, reconocer que en algún momento se vale poner en tela de juicio la existencia de Dios, se vale no entender o no estar de acuerdo con las formas en las que a veces sucede todo esto que nos decía Luis, eh, y que se vale experimentar todas esas cosas, expresarlas sin un afán necesariamente teológico, de verdad teológica, sino simplemente como una forma de generar un diálogo y una comunicación eh, respecto a lo divino, con lo divino y con los otros seres humanos. Eh, cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Estaba haciendo un planteamiento teológico diciendo Dios abandonó a su hijo en la muerte, o simplemente estaba utilizando el lenguaje para tratar de expresar una experiencia que él estaba teniendo. Y hasta qué punto deberíamos de tener nosotros como seres humanos esa posibilidad a la hora de relacionarnos con Dios, de podernos expresar, más allá de si estamos en lo correcto teológicamente hablando o no, más allá de si nos hace completo sentido o no, el poder en algún momento poner en la mesa lo que estamos sintiendo, lo que estamos experimentando y al menos yo creo que tenemos un Dios tan grande, tan sabio, tan fuerte, tan poderoso, más fuerte que nosotros, más sabio que nosotros, que puede muy bien aguantar nuestras expresiones de la experiencia que estamos teniendo. En ese sentido, yo he encontrado en esta lección un, más allá de teológicamente, si en algún momento te quieren discutir que si el origen del mal y por qué Dios lo permite o lo que sea, la posibilidad de en algún momento expresar lo que sentimos, nuestras emociones, respecto a una de las relaciones que tal vez son más determinantes de nuestra vida, que es la relación con lo divino, ¿no? La relación con lo trascendente, la relación con aquello que está detrás de las cosas que nos suceden en la vida. Y que cuando en algún momento nos toca el dolor, nos toca la injusticia, nos toca el sufrimiento, podamos voltear al cielo y saber que nos podemos expresar. Para mí es algo que yo encontré en esta lección y que me resulta muy valioso como forma de expresión. ¿Qué opinan? Y déjame compartirles un texto de cómo los salmistas expresaban su dolor y su sufrimiento, porque me pareció un texto impresionante. En el Salmo 88, 3 al 12 dice, porque mi alma estaba hastiada de males. O sea, nomás refléjense, ¿no? O sea, pónganlo en su marco personal, ¿no? Dice, mi vida cercana al Seol, o sea, a la muerte, ¿no? De quienes no te acuerdas ya. Entonces, aquí la pregunta interesante que hacía el salmista es, de quienes no te acuerdas y que fueron arrebatados de tu mano. Decía, ellos mismos le cuestionaban, ¿no te acuerdas que ya nos arrebataron de ti? Dice, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. En el antiguo Israel se creía que los males venían porque el pecado, ¿no? Por tu comportamiento,
por desobedecer a Dios, entonces te pasaban cosas malas y durante muchos años eso fue una forma en que el cristianismo ha tratado de manipular a las masas, ¿no? Dice definitivamente el cristiano debe de ser bueno, de hacer obras buenas, pero a veces le pasa esto a gente inocente, ¿no? Entonces, yo solo quería que ustedes vieran cómo el salmista pone en palabras bastante fuertes su aflicción, ¿no? Dice, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, Jehová, cada día. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia? Entonces le cuestionan a Dios, ¿dónde estás? ¿Será que vas a hacer algo? ¿Será que vas a ser misericordioso? Eh, entonces, algo o el punto que nos hace ver la lección en este momento es que ellos expresaron cómo se sentían, ellos expresaron de esta forma sus sentimientos a Jehová. Pero si hay algo que al final en los salmos se refleja, es como ellos, número uno, mantenían la fe. Y creo que eso es algo importante, cómo se mantenían firmes a pesar de estar sufriendo gravemente. Y eso es algo como lo que le pasó a Jesús en la cruz y que Enoc ha manifestado, que a pesar de que Jesús mismo en el sufrimiento de la cruz se cuestionó eso, tuvo esas preguntas, me has abandonado, él mantiene su fe. Y creo que eso es un punto fuerte de la lección. Entonces, cómo todas estas personas se mantienen a pesar de, ¿qué les parece eso o cómo podríamos ver esa parte? Fíjate que la semana pasada platicábamos un poco precisamente de esto y comentábamos que hay un dicho por ahí, una, una, una metáfora, ¿no? De que para crecer, pensando en un pollito que está por salir del huevito, ¿no? O cualquier animalito que va a nacer de un huevito, para crecer el huevo se tiene que romper. No hay manera de crecer sin que el huevo se rompa, ¿no? Y en ese caso, desde ese contexto, la frase, ¿no? Para crecer hay que romper el huevo, y romper el huevo significa destrozar, romper tu realidad, este, la realidad en la que estabas cómodo, seguro, o ya le habías agarrado la onda, ¿no? Hay que romper el huevo para crecer. Este, y entonces en ese contexto, uh, me quedó la semana pasada así titilando esta idea de algunas personas platicando de la lección. eh, bueno, ¿y por qué algunos con los problemas de la vida, permítame expresarlo de forma típica, ¿no? De la iglesia organizada, se alejan de Dios y otros se acercan más a Dios con los problemas similares en la vida, ¿no? Uno se acerca y uno se aleja y entonces tendemos como que a ponerle el 10 trabajó bien al que se acerca a Dios y malo, malo, malísimo el que se aleja de Dios, ¿no? Pero me parece que es un asunto que no tiene que es un asunto más de esto de la ruptura de este huevito, ¿no? Y muchas veces nuestra idea de Dios vive dentro de ese huevito y se rompe el huevito y se rompe la idea de Dios y se va con ese huevito o se va con esa realidad que se tiene que romper para que nosotros crezcamos. Y por eso me parece tan importante el tema de invertir, no solo tan importante, vital, el invertir en un camino personal con Dios. Yo no sé si yo me estoy convirtiendo en mis creencias cada vez más a lo esotérico y a lo oriental, pero es que sí estoy muy convencido que el camino es personal, y que uno tiene que ir construir, que el gran desafío no está en convencer a los que están de mis narices para enfrente, sino convencerme a mí mismo, arreglarme a mí mismo de alguna forma, ¿no? Y en este sentido, no encuentro una manera en que la idea de la divinidad no pueda crecer
no pueda yo crecer con la idea de lo divino a través de estas múltiples rupturas de huevitos que tenga durante mi vida. No puedo encontrar es una opinión personal de nuevo, ¿no? No se me ocurre un escenario donde una ruptura de esta realidad en el aquí y ahora se tenga que llevar mi idea de Dios, en la medida que lo conceptualice desde un camino personal, donde estoy trabajando en mí y estoy picando piedrita en mí y estoy permitiéndole a Dios caminar, estoy permitiéndome ser vulnerable ante Dios, ¿no? Voy a tratar de describir con otras palabras esto porque ya me he dado cuenta que van varias veces que uso esta frase y alguna gente se me queda viendo así como que, ¿y este qué? ¿Cuándo le pegó el feminismo o algo? No sé ni cómo interpretarlo, ¿no? Pero a lo que me refiero como es permitirnos estar vulnerables ante Dios es que no, cuando uno se permite estar vulnerable, no hay te pones de tal forma que no tienes cómo defenderte, no tienes un as bajo la manga, estás tal cual eres, sin claroscuros, así tal cual eres, y con el riesgo a que te aplasten o a que te juzguen o con el riesgo a perder, ¿no? Pero entender que que tenemos la oportunidad de conocer a un Dios que para accesar a Él debemos ponernos vulnerables. Y aunque Él podría aplastarnos sin ningún problema, Él no decide eso. Siempre va a decidir acercarse a nosotros, escucharnos con atención, ver por nosotros, protegernos como la gallina cuida a sus pollitos. ¿Qué parte no es sanadora de todo eso? Pero tenemos que experimentarlo, no podemos experimentar eso en momentos de culto grupales, aunque estoy a favor de los cultos grupales, no podemos experimentar estas cosas a través de otras experiencias. Tiene que ser algo que nosotros experimentemos en nuestro contexto. Y en ese momento, creo yo, podemos ir creciendo a través de los distintos destrozos de huevos que nos tocan en la vida. Y la idea de Dios nos va a ir guiando, la divinidad constantemente nos estará guiando. Y desde esa perspectiva no veo cómo puedas perder tú un contacto o una oportunidad de construir, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que este es el camino que hay que seguir, este es lo mejor que hay que hacer, simplemente estoy tratando de compartir cómo lo alcanzo a ver, ¿no? Y cómo me está funcionando a mí aquí y ahora. Me enfoco menos en lo que los demás hacen y dicen y me trato de enfocar muchísimo más y cada vez hasta al llegar al punto en que solo estoy concentrado en lo que me toca a mí, porque al final de cuentas la siguiente crisis que me toque, porque si algo estamos seguros es de que va a llegar crisis. Esta semana lo vimos, de que el mal va a seguir ahí y va a seguir pegando patadas como mula salvaje. Va a llegar, pero en ese momento seguramente estaré mucho más preparado, lo que eso signifique, ¿no? Entonces ya no tendré por qué decir que aquellos, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué me toca? ¿Qué hice? ¿Qué elegí para estar cerca de aquellos? ¿No? ¿O qué elegí para ponerme cerca de esta ola que me está arrastrando? ¿No? Yo qué sé. Yo creo que desde mi perspectiva en esta semana nos está invitando a que va por ahí, ¿no? A un Dios que nos invita a caminar en lo personal, a un Dios que sí hay un mundo lleno de pecado, maldad, cosas que no hacen sentido, que no se alinean a una idea de lo divino. Pero hay muchas cosas que nosotros no podemos cambiar, pero sí podemos cambiar el mundo interior. Sí podemos ir apagando esos fuegos de injusticia y maldad en nuestro mundo interior. Y ahí sí la divinidad puede ayudarnos a atender todo, aunque sea un trabajo de por vida, ¿no? Fíjate, No sé cómo lo ven fíjate que ustedes. regresando al ejemplo de
del huevo, ¿va? Que se rompe. Creo que pues cualquier ruptura te va a generar un dolor, ¿no? Por ahí escuchaba que la teología del dolor es el mejor maestro de crecimiento en la vida. Y por ahí también escuchaba, dice, ¿quieres conocer la muerte? Tienes que vivir. O sea, la muerte la conoces viviendo. O sea, cuando fallece un ser querido, o sea, lo conoces, la muerte, pero tú estás vivo, ¿no? El que ya murió ya no lo conoció como tal, ¿no? Y es doloroso, pero es en ese momento donde también tu crecimiento, en ese momento de dolor, vas aprendiendo, vas creciendo. No significa que cuando muera otro ser querido, pues ya te valga menos, ¿no? Pero aprendes a gestionarlo, aprendes a cómo la divinidad en ese momento trabaja en ti, cómo tú gestionas tu emoción a través, huelga, hay muchos salmos, ¿no? Que hablan acerca de la esperanza, ¿no? Entonces, lo que dices, Gener, es clave, ¿no? Cómo estos momentos de crisis te generan una plataforma para seguir creciendo. Es una oportunidad, si lo vemos de esa manera, el entorno que comenta en la lección, que es un mundo de sufrimiento y que cada vez se presenta o que las crisis están presentes, pero pues esas son las oportunidades que puedo percibir como un crecimiento también, ¿no? Por ahí decía, ¿no? De que el dolor es inevitable ante las cosas, pero pues el sufrimiento es opcional, ¿no? Si lo tomas para un bien, yo creo que te construye para ir edificándote más, ¿no? Están llenos de sabiduría, muchachos. Comentar que, en mi opinión, hay un valor muy grande en la figura del Cristo que muere y resucita. No solo bajo esta teología de, bueno, esto sucedió para que pudieran pagar los pecados y entonces podamos tener acceso a la salvación, sino de un modo, creo yo, mucho más sutil y tal vez mucho más práctico, en esto que menciona Jenner del huevo, ¿no? Y lo que menciona Jenner, perdón, Ronald, relacionado a la muerte, ¿no? La posibilidad que tenemos en algún momento de experimentar la muerte varias veces en una misma vida. Es decir, esto que menciona Ronald respecto a la manera en que vamos aprendiendo a gestionar en algún momento muertes que pueden llegar a ser físicas, es replicable a todas estas ocasiones en la vida en la que nosotros el dolor, la ruptura, la pérdida, la muerte física, pero no solo la muerte física, sino en algún momento la muerte de algún sueño, la muerte de alguna idea, todas estas cosas nos llevan a ese punto en donde nos sentimos abandonados por Dios. Nos llevan a ese punto que tuvo Jesús en la cruz, repito, no como una postura teológica de decir Dios se olvidó de mí, sino de un sentimiento de abandono que es necesario porque estás de alguna manera entrando a un lugar en donde vas a dejar de ser lo que siempre has sido y en ese sentido vas a perder incluso la idea que tenías de Dios para luego renacer a algo mejor, ¿no? Y allí hay un reencuentro con Dios, con una idea a lo mejor más evolucionada de Dios, con una idea más evolucionada de nosotros mismos, de nuestro propósito, de nuestra identidad. Eh, y este ciclo constante entonces ya no se convierte en una suerte de castigo, ya no se convierte en una suerte de ¿por qué a mí y no al de enfrente que se porta mal, ¿no? Sino que se convierte en un sentido que existe de crecimiento, de desarrollo en esta vida. Yo no sé si va a haber una vida más allá de después de la muerte, pero sí creo mucho en lo que se acaba de mencionar acá, que los años que nos toquen vivir aquí en esta tierra vamos a tener estos ciclos de vida y de muerte, repito, no necesariamente física, pero de muerte a muchas cosas que nos van a permitir renacer a nuevas, y que en esto encontramos no solo una vida cada vez más llena, más plena, más satisfactoria,
sino también la posibilidad de en algún momento manifestar el amor, la gracia, el carácter de Cristo de mejor manera. Al principio Luis ponía en la mesa este tema de decir, bueno, hasta qué punto nosotros que nos decimos ser cristianos estamos dando la cara, ¿no? Por el cristianismo, estamos dando la cara por Dios y demás. La verdad no me gusta a lo mejor pensar o asumir que nosotros damos la cara por Dios, pero sí creo que vale la pena reflexionar en la manera en cómo nuestro propio crecimiento y desarrollo espiritual nos acerca cada vez más a la imagen de Dios. Repito, no como un modo de decir, híjoles, tenemos la responsabilidad de que la gente me está mirando a mí y en la medida que me ve a mí tiene que ver a Dios en mí. Se me hace demasiado egocentrista tener como esa lógica, pero sin necesidad de pensar en eso, la realidad es que sí de alguna manera nosotros como cristianos y en la medida que vamos corriendo un proceso de transformación en donde cada vez somos más semejantes a Cristo, tenemos ese privilegio y esa oportunidad de reflejar a través de nuestras vidas las características de la divinidad. Y en ese sentido, repito, el dolor, el sufrimiento, las pruebas ya no se convierten en un tema de por qué a mí, sino se convierten en una posibilidad de construirnos como hijos cada vez más parecidos a nuestro Dios. Repito, es una oportunidad, repito, eso no quita que en algún momento alcemos la vista al cielo para decir, oye, ¿por qué me has abandonado? Oye, ¿por qué a mí? Son cosas normales, naturales, humanas, pero de fondo creo que podemos encontrar y creo que encontramos en los salmos estas aparentes contradicciones en donde de repente se está quejando de, oye, pero es que esto y lo otro, pero confío en ti, pero sé que en ti está mi salvación, pero, y entonces nos vamos encontrando, ¿no? Con ese Dios que se comunica, que se encuentra con lo humano y que en ese encuentro hay cosas que a veces no hacen sentido, que teológicamente no podemos del todo explicar, pero que a través de los salmos, a través de los cantos, aún en medio del dolor, aún en medio de tierras extranjeras, como se plantea en la lección, aún en medio de situaciones que no son las que idealmente hubiéramos querido desde nuestra zona de confort, nos permiten crecer cada vez más a la imagen de nuestro Dios. Con esto ya cierro, porque ya vi que se nos está pasando el tiempito. Sí, yo haré también el último comentario para llevarlos a reflexionar en el Salmo 37. Salmo 37, dice el salmista David, introduce algunos consejos en el contexto del sufrimiento y del dolor. Y el resumen de sus consejos se da en el versículo 1 que dice, no te impacientes, no te impacientes a causa de los malignos, dice. En un resumen que hace la lección en la material auxiliar maestro, te dice que en este salmo te da diferentes consejos el salmista, o él habla más bien de su experiencia y te dice uno, confía en el Señor. Cuando estés en esta adversidad, cuando estés en este sufrimiento, sigue confiando, no, no te ablandezcas, no pierdas la esperanza, ¿no? Dice, haz lo bueno, deleítate en el Señor, encomienda al Señor tu camino. Dice, descansa en el Señor, espera tranquilo en Él. Dice, no te impacientes, deja la ira. Hay un doctor que dice que en la búsqueda de tener mejor salud y evitar las enfermedades, factores de riesgo cardiovascular y todo eso, sus recetas son menos drama en la vida, comer lentejas y hacer sentadillas. Esos son sus 3 consejos principales. Ahí les va la receta por aquellos. Pero eso es lo que dice ahí, dice, deja la ira, abandona el enojo. ¿Cuántas veces estamos o caminamos en esta vida enojados, airados, y
impacientes. Dice, no te impacientes, que eso solo conduce al mal. Terminan chocando. Pero cuidado también, que esto no es trivial. Cuidado cuando te impacientas porque eres impaciente. Y cuidado cuando te enojas porque no puedes dejar de enojarte. Ya, O sea, estoy a favor, solo que para dejar de ser paciente uno tiene que aprenderse a conocer a uno mismo y uno tiene que aprender a perdonarse. Y eso no son enchiladas, con todo claro, respeto a las enchiladas. claro, es un aprendizaje y No, un camino y un no, proceso, es un ¿no? camino, Este, exacto. Por supuesto, y muy de acuerdo a que tenemos que aprender a hacer, tenemos que atrevernos, porque lleva valor tomar la decisión y continuar caminando y a conocernos. Muchas veces es mucho más fácil vivir la vida asumiendo que la vida es como es y viviendo de nuestra ignorancia de nosotros mismos. Eso es fácil, pero eso es la receta para vivir airados, para vivir impacientes, para vivir. Ah, y si queremos vivir menos airados, menos impacientes, tenemos que atrevernos a conocer. Y otra vez volvemos al camino personal. Y si algo hemos aprendido en estas últimas lecciones es que, estas últimas semanas, es que tenemos la oportunidad de, en ese camino donde vamos a ir a conocernos a nosotros mismos, eh, tenemos la promesa de un Dios que está ahí viéndonos empáticamente, viéndonos con amor. Cuando bien podría chisparnos en ese mismo momento, nos está esperando con los brazos abiertos para caminar con nosotros en esa vereda de conocernos a nosotros mismos. A mí me parece sublime eso, me parece, qué mayor expresión de amor que eso. No sé, no se me ocurre otra. Eh, el camino va a ser difícil, es un camino angosto, sinuoso, a veces se pone muy oscuro, a veces se pone feo, a veces es un valle de sombra y de muerte, más veces de las que quisiéramos. Pero tenemos la promesa de que Dios está ahí, cuidándonos como la gallina cuida a sus polluelos. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿No? Pero también tenemos la promesa que después de ese valle de sombra y de muerte, el túnel va a acabar. Y si empujamos, va a llegar el momento en que el huevo se va a romper y tendremos la oportunidad de crecer. También tenemos esa promesa, ¿no? Y en ese sentido, posiblemente, Salmo 137, el versículo 4, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Yo no lo entiendo desde un punto de vista geográfico, ¿no? Ay, como quisiera ya regresarme para mi pueblito y comer mis frijolitos, ¿no? Creo que es un tema más experiencial. Y desde mi punto de vista, es este tema es este lamento por cómo me gustaría poder continuar caminando de la mano de Dios, sabiéndome seguro como un pollito bajo el ala de la gallina. Cómo me gustaría poder compartir esto con los que tengo alrededor, pero nadie alrededor, o por lo menos no me doy cuenta, ha decidido hacer este camino, ¿no? No sé, siento que este lamento de Salmo 137 va por ahí, lo alcanzo a sentir así, ¿no? Un lamento donde a veces se vuelve más difícil compartir las experiencias de vida porque pues simplemente capaz con quien quieres compartir simplemente no está caminando esa vereda. Es difícil, ¿no? Es difícil. Y ahí sí me uno al lamento. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, oh vereda sinuosa y pequeña y oscura, pierda mi diestra su destreza. Qué genialidad de salmo, la mera verdad.
Se nos alargó, perdón, ya me callo. Bueno, pues se nos fue el tiempo. Sigamos estudiando los versículos del Salmos, estos capítulos que son muy inspiradores para nosotros hoy. Dejen sus comentarios en la página de YouTube. Si ustedes quieren dejar algún comentario específico para el Enoch, para el Ronald, para Jenner, alguna sugerencia, pues claro que leemos sus comentarios, estamos pendientes.